Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los oyentes por los mails, por las inquietudes, los saludos, los pedidos que iremos satisfaciendo a la medida de las posibilidades. Así que muchas gracias por escucharnos en este aire nacional. Y hoy vamos a hablar de la ley Saiz-Peña. Una ley muy importante de nuestra historia. La primera ley electoral que incluye el voto secreto, universal y obligatorio en nuestra historia y que va integrando lentamente, por cierto, a las masas a la vida política electoral, a la vida política legal, digamos. Y evidentemente la historia previa fue bastante movidita. Recordemos que la primera ley electoral argentina fue sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Martín Rodríguez bajo el impulso de aquel superministro Bernardino Rivadavia, ¿no? Era una ley bastante moderna en algún sentido, una ley de sufragio universal masculino y voluntario, no obligatorio, para todos los hombres libres de la provincia, que limitaba la posibilidad de ser electo, esto sí, a los propietarios. O sea, todos podían votar, pero solamente podían ser electos los propietarios. O sea, todos los hombres son iguales, pero algunos son más iguales. Algunos son más iguales, como lo dice magistralmente nuestro queridísimo Manuel Dorrego en el célebre debate en la legislatura porteña, cuando dice que se está instalando la aristocracia del dinero. Dice, la peor de las aristocracias, la aristocracia del dinero, porque evidentemente van a gobernar los patrones y se terminará gobernando el banco. No estaba para nada lejos de la verdad, Dorrego. Y es el primer debate así sobre este tipo de cuestiones de la participación ciudadana que se tenga memoria en nuestra historia. Y la intervención de Dorrego es una intervención memorable, que ya lo pinta como un demócrata temprano, como un tipo consciente, un líder federal, claro, en todo el sentido del término, ¿no? Como no había acá. Como no había, más al estilo artiguista, ¿no es cierto? Digamos, en el sentido más doctrinario, o sea, en el sentido norteamericano del término federal, esta idea de un país equitativo en términos políticos y económicos, o sea que el federalismo planteaba la necesidad de una sociedad equitativa en el sentido regional, por ejemplo, porque para aplicar el federalismo tiene que haber una cierta base de igualdad económica entre las regiones, para que no prevalezca una sobre la otra, ¿no? Y en este sentido Dorrego es un pionero, ya hablaremos de él en algún programa en particular, ¿no? La ley, tenía supuestamente una buena intención, ¿no? de que votara todo el mundo, pero para dar una idea de su efectividad, sobre una población de 60.000 personas, votaron 300. Esto tiene que ver con muchas cosas, digamos, la falta de difusión, el analfabetismo galopante. Pensemos que el primer dato de analfabetismo en Argentina es de 1869, el censo de Sarmiento, que da un 71%. Pensemos lo que sería en el año 21 el analfabetismo, ¿no? O sea, evidentemente llegaría por arriba del 80% con mucha tranquilidad, ¿no? Parece una encuesta más que una elección. Sí, efectivamente. Claro, una encuesta tipo un testeo, claro, ¿no? Después lo que sigue es la Constitución Nacional del 53, que deja un vacío bastante importante en cuanto a la forma de elección, a las características de la elección, que de alguna forma es cubierta por la ley 140 de 1857. Recordemos que el país estaba dividido entre la provincia y la confederación, es decir, la provincia en manos de los mitristas y la confederación en manos de Urquiza. La capital en Paraná. La capital en Paraná. El voto era masculino y cantado, y el país se dividía en 15 distritos electorales en los que cada votante lo hacía por una lista completa. ¿Qué quiere decir lista completa? Que tiene a todos los candidatos para todos los cargos. Esto le daba una gran ventaja a la mayoría, porque la minoría se quedaba prácticamente sin ningún cargo, ¿no es cierto? Ahora, había que ser muy hombre para votar, sí, ¿no? Sí, efectivamente. ¿No? De esto queríamos hablar, el voto cantado, ¿no? Es decir,
estaban las mesas, el presidente de mesa, los fiscales de partido, y el señor iba y decía voto por Alsina, por ejemplo, a viva voz, ¿no? Lo cual si la mesa era predominantemente mitrista, el hombre podía morir ahí o perder su trabajo, perder su empleo. Esto se ve muy bien en la película Juan Moreira, ¿no? Del querido Leonardo Fabio, cómo se votaba en la provincia de Buenos Aires, con el voto cantado. Y rigió este sistema de voto cantado hasta la ley Espeña, ¿no? Es una cosa realmente impresionante. Justamente en ese año, el año 57, hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, y Sarmiento, que era todavía un amigo de Mitre, después se va a ir distanciando, cuenta cómo fue la elección de ese año 1857 en una carta a su querido amigo Oro, que no es el que esté tan pensando, ¿no? Que tenía cierto grado de parentesco. Sí, no sé si creo que no tenía ninguna característica parecida, pero no era González tampoco, era Oro a secas. Era Oro. Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que empleamos hábilmente y han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración. Algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los más horqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios que el día 29 triunfamos sin oposición. Esta es una carta de Sarmiento a Domingo de Oro, el 17 de junio de 1857. Este es el hombre de la civilización por encima de la barbarie, ¿verdad? Sí. Lo que sería la barbarie si esta es la civilización. El padre del aula, claro. Ni más ni menos, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba los días de elecciones en esta Argentina pintoresca de mediados del siglo XIX? Las libretas de los muertos revivían ese día, votaban, no se destruían las libretas, por lo tanto votaban los muertos, se compraban votos, se quemaban urnas, se falsificaban padrones. Y esto evidentemente hablaba de un desprecio absoluto, ¿no? de la clase dominante de la época por la voluntad general, o sea, no les importaba en absoluto esta cuestión. Y había una gran coherencia que se va a ir acentuando entre el modelo de exclusión económica y el modelo de exclusión política. Es decir, aquellos que excluían a la mayoría de la distribución de la riqueza, también obviamente necesitaban excluirla del poder, ¿no? Por estos métodos, donde en realidad los partidos que estaban en disputa en aquel momento eran partidos muy parecidos programáticamente. Es decir, los autonomistas de Alsina y los nacionalistas de Mitre tenían muchos puntos en común. Había algunas diferencias en torno a lo que tenía que ver con el país. Mitre tenía una conciencia mucho más nacional, no quiere decir nacionalista, sino en el sentido de país. A él le importaba integrar el país, por supuesto, con el predominio porteño, mientras que Alsina decía que si no se podía, alcanzaba con Buenos Aires, que era la zona más rica de la Argentina. Por eso lo de autonomista y por eso lo de nacionalista de Mitre, ¿no? El Partido Nacionalista, que van a terminar confluyendo en el famoso Partido Autonomista Nacional, cuyo primer candidato es Avellaneda. Esta secuencia de gobernantes del interior que arranca, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto con Urquiza, luego del paso de Mitre vendrá Sarmiento, un hombre de San Juan, Avellaneda, un hombre de Tucumán, ¿no? Y el general Roca también, ¿no es cierto? Ahora, qué interesante, o sea que ya antes de que venga la inmigración hay sectores de la población que no están representados por los partidos. En absoluto, sí, la gran mayoría no está representada por los partidos. Estos partidos no tienen nada de popular, digamos, simplemente son caudillos a los que se los sigue por algún tipo de interés, casi, digamos, feudal, ¿no? Esta idea de seguir al patrón. Entonces, los punteros funcionaban en la provincia de Buenos Aires, eran los dueños de estancia, los tipos con poder, y así funcionaban los dos partidos que luego se van a unificar temporalmente en el Partido Autonomista Nacional, ¿no es cierto? Que va a tener en Roca a su más genial propulsor, el tipo que más claro va a ver la política, ¿no? En aquel momento, inclusive con algunas cosas que son precursoras de lo que vendrá en la política del siglo XX, como por ejemplo la cuestión del comité,
esta idea del comité como proveedor de trabajo, de empleo público. El roquismo aumentó notablemente el empleo público como elemento de cooptación política. Eran redes de acción social, también se ayudaba a la gente, a las madres solteras, o se les daba algún tipo de dádiva. Sí. Estos eran los comités conservadores del Partido Autonomista Nacional, ¿no es cierto? Sí, ¿sabés qué me llamaba la atención también en el caso de Roca? Esa idea de que él decidía a quién apoyaba y a quién no. Totalmente. O sea, cómo jugaba el poder. Y además el tema de la media palabra, como decía. La media palabra. Porque todo el mundo se llevaba alguna media palabra de La media Roca. palabra, exactamente. No, y la Liga de Gobernadores, que fue una obra genial del roquismo, del PAN en general, que era el sometimiento del interior a Buenos Aires a cambio de privilegios que tenían que ver con ventajas en cada provincia, ¿no es cierto?, de los llamados caciques, despectivamente por la oligarquía porteña, que lo fue aceptando en la medida de conveniencia de resolver las situaciones provinciales, como se decía en aquel momento, que eran bastante complicadas, ¿no? Pero evidentemente en 1880 el país está consolidado, con la capital en Buenos Aires, con un poder muy fuerte y concentrado, un Estado que va armándose, un Estado fuerte, evidentemente, tan fuerte que inclusive Julio Argentino Roca se anima a disputarle poder a la Iglesia, ¿no? Es decir, además de su visión masónica, recordemos que todos estos presidentes que estamos nombrando de Urquiza en adelante, incluyendo Eloy Irigoyen, son masones. Son hermanos masónicos todos. Hermanos masónicos. Y por este lado hay una comprensible disputa ideológica con la Iglesia, pero también por el lado de todo el poder para el Estado, entendiendo el Estado como una propiedad privada de esa burguesía gobernante, la burguesía terrateniente argentina, que necesitaba de todos los resortes del Estado para sí. Y uno muy importante que estaba en disputa era el tema de la educación y el tema del registro civil, es decir que obviamente tenía que ver con la votación. Los únicos padrones existentes eran los padrones eclesiásticos, por lo tanto el PAN necesitaba para sí el manejo de estos padrones, y por lo tanto aparece la idea del registro civil, la idea del matrimonio civil, y la ley de la educación laica, obligatoria y común, ¿no? La famosa ley 1420. Ahora, sin ese poder de la masonería sería impensado, digamos, ¿no? Porque uno tenía, además, el tema de la iglesia, una iglesia que todavía no se había repuesto de lo que había sido la independencia, la generación de sus propios sacerdotes. Totalmente. O sea que por ahí como poder no estaba en condiciones de hacerle frente a otros sectores. No, claro, yo creo que obviamente era un poder fuerte de todas formas, ¿no? Había ciertos resquemores con la iglesia porque obviamente quedaban los recuerdos del comportamiento durante la independencia, de la condena papal a los insurrectos, como se llamaba a los revolucionarios latinoamericanos. Y evidentemente sí, la generación del 37 y su heredera, la generación del 80, eran generaciones con muy poco cariño por lo clerical. Eran positivistas, eran masones, de manera tal que había una voluntad de combate, o por lo menos de disputa de poder a la iglesia, que se va a ver en estas dos cuestiones tan importantes como es la laicidad del Estado, ¿no? Es decir, el registro civil es estatal, no es eclesiástico, y la educación está en manos del Estado. En un momento donde políticamente para ellos era necesario. Tengamos en cuenta la oleada migratoria, la idea de unificación de la educación, la unificación del país, el hecho de una educación que tenga que ver con los valores del Estado que se está imponiendo, de la obediencia, del respeto a la propiedad privada, bueno, todo esto que le importaba tanto a aquellos pensadores positivistas de aquel momento. Y la educación dispuesta a recibir a esa gente. Claro, por lo tanto, evidentemente no podía tratarse de una educación religiosa, porque había gente judía, protestante, evangélica, musulmana, y si bien está claro que la ley 1420 de ninguna manera prohíbe para nada la educación religiosa, sino que la habilita fuera del horario escolar. O sea, la ley es clara y en las escuelas públicas se puede enseñar catecismo fuera del horario escolar, ¿no? Esto no está prohibido, lo que no se puede es enseñarla dentro de la currícula de la educación obligatoria, digamos, ¿no? Evidentemente la llegada de los inmigrantes va a provocar conflictos sociales muy importantes, y está claro que la explosión política, la renovación política va a venir de alguna manera de mano de la inmigración, ¿no es cierto? Es decir, esto va a ir explotando a fines de la década del 80, comienzo de los 90. Hablaremos algún día particularmente de la historia del movimiento obrero, pero basta decir con que la gente viene por diferentes motivos a la Argentina, país de la gran promesa. Muchos vienen por hambre, otros vienen perseguidos política religiosamente, y entre estos hay una elite de dirigentes anarquistas y socialistas que le van a empezar a complicar
a los patrones de estancia el poder, cosa que nunca había ocurrido porque, como decíamos antes, las disputas de poder eran entre partidos amigos, todos pertenecientes a la burguesía, con matices, pero no estaba para nada en juego el modelo. A nadie se le ocurría criticar el modelo agroexportador, a nadie se le ocurría criticar la conquista del desierto, ¿no? Claro. Aparece ahora sí una literatura, una militancia anarquista particularmente muy crítica de ese modelo, donde aparece la defensa del gaucho, la defensa del indio, de los sectores marginales. Pensemos, por ejemplo, la primera reivindicación del Martín Fierro aparece a partir del anarquismo, ¿no? Es decir, el Martín Fierro como el gaucho rebelde, ¿no? Era el suplemento literario de la protesta, ¿no? La campana de palo se llamaba también, que hace referencia a este verso del Martín Fierro que dice: son campanas de palo, las protestas del pueblo. Una campana de palo, por supuesto, no se escucha. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Ahora, qué cosa, ¿no? Porque a ese sistema capitalista, digamos que se incorporaron los gauchos a duras penas, digamos. Sí, claro. Ahora, cuando vinieron de Europa, los que conocían cómo era el capitalismo, vinieron también con sus críticas al capitalismo. Totalmente. Con sus críticas, con su conocimiento de causa de lo que implica la industrialización, lo que era la idea de la propiedad de la tierra, porque la mayoría venía con el sueño de la propiedad, de la pequeña propiedad, cosa que se va a ver frustrado absolutamente entre nosotros, y comienza evidentemente una convulsión, por un lado por el sector gremial, de huelgas, de sindicalización creciente, de radicalización del movimiento obrero naciente en esos momentos, y por otra parte por el lado de la política, con el surgimiento después de la crisis de 1890 del primer partido moderno de la Argentina, la Unión Cívica Radical, al que no le interesa cuestionar el modelo, sino que ese modelo se purifique y se moralice. O sea, no cuestiona el modelo agroexportador, sino pide que se incorporen a esos beneficios del modelo los sectores medios que van surgiendo a partir de la década del 90, ¿no? Con las convulsiones del caso de aquel momento. Entonces, evidentemente comienza a pensarse en la élite: ¿qué vamos a hacer frente a este embate de los nuevos sectores sociales, el movimiento obrero, las clases medias, el radicalismo revolucionario? Porque el radicalismo recurre a las armas con una importante presencia de sectores militares del ejército, en 1890, en 1893, por ejemplo. Y ahí comienza un debate interesante dentro de las filas del PAN, de algunos sectores que comienzan a nuclearse en lo que se llamó el modernismo, en cuanto a una cierta reforma, la necesidad de una cierta reforma electoral, ¿no? Ahora, con el terror y el voto cantado ya no alcanzaba. No, desde ya esto se va sumando, digamos, Roca, que es presidente en dos oportunidades, del 80 al 86 y el 98 al 4, se niega absolutamente a cualquier tipo de reforma electoral, dice que hay que mantener el sistema, que es la garantía de continuidad de lo que va a venir. Y evidentemente, justamente es interesante parar un momento, 1904, cuando los sectores en disputa, donde por un lado tenemos a Figueroa Alcorta, a Roque Sáenz Peña, partidarios de algún tipo de reforma, y del otro lado a Roca, que es partidario de mantener las cosas como están, y esto va a llevar a que se parta el bloque conservador en dos, entre los sectores reformistas y los sectores ultraconservadores representados por el general Roca, a tal punto que no se puede acordar una fórmula de común acuerdo en ese momento, y el conservadurismo va separado esas elecciones por primera vez, las de 1904, que van a tener de cierta forma una fórmula mixta, donde Quintana representa de cierta forma el roquismo y Figueroa Alcorta los sectores del cambio, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar acá un momentito esta secuencia de la evolución del voto en la historia argentina. Averiguá dónde estás parado. Entérate de la historia de la calle en que vivís. Aquí, en Historias de Nuestra Historia. Bueno, tenemos aquí las primeras consultas de esta sección, ¿dónde estás parado?, ¿no? Sí. Que tiene que ver con las calles de nuestro país. Eduardo Almagro nos pregunta por Ángel Gallardo. Bueno, recordemos que fue un naturalista, presidente de la Sociedad Científica Argentina, director del Museo de Historia Natural, que está justamente sobre la calle Ángel Gallardo, presidente del Consejo Nacional de Educación, profesor de Historia Natural, Zoología y Botánica, ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Alvear y rector de la Universidad de Buenos Aires en el año 1932. Este fue don Ángel Gallardo. Después Raúl de Parque Centenario nos pregunta por Díaz Vélez.
Bueno, fue Eustaquio Díaz Vélez, un hombre que combatió durante las invasiones inglesas, tuvo una importante actuación en los sucesos de mayo de 1810. Fue jefe de caballería en Salta y Tucumán, 2 grandes batallas, las que comandó, como todos sabemos, Belgrano. Este abogado devenido en militar. Así que a Eustaquio Díaz Vélez recuerda esta calle tan conocida del barrio de Almagro, esta que sale ahí por Parque Centenario. Una bonita calle, ciertamente. Así es. Bueno, tenía razón Liliana Córdoba de Barracas, y lo que vos habías preguntado el otro día con respecto a dónde Manucho Mujica Lainez nombraba esta historia de la Fundación de Buenos Aires, era Misteriosa Buenos Aires. Muy lindo libro. Muy lindo libro. Bueno, y ya que ella lee, un libro de Editorial Planeta, de un autor que promete, que se llama Felipe Piña, Lo pasado pensado, entonces para la primera ganadora de este ciclo. Lo puede pasar a buscar aquí por Maipú 555 cuando desee. Así que bueno, muchas gracias por participar y sigan escribiendo, que es un gusto para nosotros, y además de lo del concurso, como siempre, los comentarios, lo que se les ocurra, a historias@radionacional.gov.ar. Bien, hay más preguntas entonces con respecto al tema de las calles. Bien. En este caso estamos con Gustavo de Palermo, que preguntó ¿a qué días se refiere a la calle Coronel Díaz? Bueno, sí, es una pregunta interesante, porque como la calle no tiene nombre, solamente Coronel Díaz, estamos hablando de José Javier Díaz, que nació en febrero de 1764, participó en la defensa de Buenos Aires, fue gobernador delegado de Artigas en la provincia de Córdoba. Recordamos que Córdoba pertenecía al protectorado de los pueblos libres, comandado por Artigas, y en ese momento, donde de la hegemonía artiguista, el coronel Díaz fue gobernador delegado de Córdoba y apoyó la convocatoria al Congreso de Tucumán. Artigas le enviaba representante a todos los congresos que convocaba Buenos Aires. En este caso, él va a disentir con Artigas en participar en la convocatoria del Congreso de Tucumán, cosa que Artigas no va a aceptar. En 1820 volvió a ocupar la gobernación de Córdoba y murió el 19 de julio de 1829. José Javier Díaz es el nombre del famoso coronel Díaz, esa elegante calle del barrio de Palermo. En la huella de la historia, abriendo camino al pensamiento. Historias de nuestra historia. La historia no es de quien la escribe, es de su pueblo. Historias de nuestra historia. Estábamos hablando en esta evolución del voto en Argentina de 1904, un año clave donde el presidente Quintana va a intentar una reforma con el voto uninominal, ¿no? Aquello de un candidato por sección, es decir, los diputados representaban a un distrito electoral. Esto hizo posible que fuera electo el primer diputado socialista en toda América, por un barrio claramente obrero, como el barrio de La Boca. Un jovencísimo Alfredo Palacio. Un doctor, exactamente, el doctor Alfredo Palacio. Un triunfo realmente notable del socialismo de poder colocar a un diputado, un triunfo simbólico, porque evidentemente el poder de ese diputado en un parlamento absolutamente manejado por los conservadores era relativo, pero realmente la actividad de Palacio y la personalidad de Palacios va a ser tan fuerte que va a hacerse notar dentro de aquel mundo de enemigos que era el Parlamento argentino, e incluso va a lograr sanciones de leyes fundamentales como el descanso dominical. Esto en 1907, por impulso de Palacios. Recordemos que había francos alternativos, digamos que las familias que trabajaban todos, la familia obrera trabajaba de los chicos de 5 años hasta los padres y los abuelos. No coincidía generalmente los francos y la familia no tenía un día para descansar y estar juntos. Y es muy interesante el alegato de Palacios, donde dice que estos defensores de la propiedad privada y la familia no se preocupan por la familia en realidad, les preocupa mucho más la propiedad privada que la familia, ¿no? Y que por lo tanto ni siquiera se preocupan porque la gente vaya a misa, que dice, está claro que yo no propicio que la gente vaya a misa, pero ustedes ni siquiera permiten ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces la primera etapa de la discusión era un día franco para todo el mundo, pero Palacio insiste en que sea el domingo, un día común para todos, y se aprueba el descanso dominical, que rigió durante muchos años hasta la reforma laboral de Menem,
donde te acordás que la gente trabajaba los domingos. Así que rigió por casi 90 años el descanso dominical en Argentina. Sí, yo recordaba una frase de Marechal que decía: les han robado su tiempo de hombres. Claro. Y parecía eso cuando terminó el descanso dominical. Absolutamente. Bueno, de manera tal que fue un avance muy importante y seguía esta cuestión de la disputa por la ley electoral. En 1905, justamente un año después de la reforma, se produce la Gran Revolución Radical, una revolución con una alta participación militar. Y evidentemente ya la alarma que se va prendiendo muy fuertemente para los sectores dominantes. Crecen las huelgas generales, la huelga de la Semana Roja de mayo de 1909, que es reprimida violentamente por el coronel Ramón Falcón, que termina luego con el atentado que le cuesta la vida al coronel Falcón. Bueno, todo esto mete miedo en la clase dirigente, que va planteando ya, bueno, ¿hasta cuándo vamos a esperar para no descomprimir la situación social? Hablan algunos de la olla a presión, que esto significa, y hay una interesante etapa de Caras y Caretas que muestra esto de la olla a presión, que en cualquier momento explota, ¿no? ¿Sabes qué me llama la atención también? Que alguien haya convencido de abstenerse durante tantos años a gente que quería participar en política. Claro. Como Irigoyen. Claro, exactamente. O sea, esa cosa, creo que Gálvez hablaba de que parecía Moisés, ¿no? Guiando a los judíos por el desierto. Porque los llevó con la abstención, precisamente como vos decías, ¿no? A tratar de lograr la abstención de otra ley electoral. Totalmente, porque el radicalismo practica el abstencionismo revolucionario. Esto es, no concurrir a los comicios hasta tanto no haya garantías de una ley de limpieza electoral. Y cuando Roque Sáenz Peña llega finalmente a la presidencia en 1910, digamos, luego del centenario, ¿no? Que también es una fecha muy definitoria para la oligarquía en el poder, porque en aquellos festejos del centenario, que bien vale la pena recordar que fueron exclusivos para pocos, y que se hicieron bajo el régimen de terror, porque hubo una gran campaña anarquista durante la Semana de Mayo de 1910, de alguna manera para arruinar la fiesta a aquella oligarquía que decía festejar la libertad. Hubo sabotajes a la Exposición Universal que se hacía en la rural, actos y campañas por los presos políticos. Se lanza lo que llamó la reacción del centenario, una virulenta represión, gobernaba Figueroa Alcorta en aquel momento, que se transforma en la reacción del centenario con miles de detenidos, la ley de defensa social, una ley represiva que se aprueba muy rápidamente en esos días, y llegamos al 25 de mayo de 1910, al centenario de la libertad, con más de 4.000 detenidos, presos en barcos, gente deportada por la ley 4144 llamada de residencia. Y evidentemente también la oligarquía toma nota del peligro en el que se está metiendo si continúa por este camino, ¿no? Claro, como si el sistema no diera más, por lo menos en esa forma. Efectivamente. Entonces aparece dentro de la oligarquía un sector lúcido del que veníamos hablando, que entiende que hay que dar algo para no perderlo todo, ¿no? Ellos dicen que hay que legitimar el poder real, hacerlo legal, digamos, ese poder de hecho que tenía esta clase dirigente que había llevado a la Argentina al éxito, como ellos llamaban, haberla colocado entre los 5 países más ricos del mundo. Todo ese éxito, todo lo que podían probar como éxito, ¿no? Por supuesto un éxito nominal, un éxito de los números, donde la gente se moría de hambre igual, pero era la gran Argentina para mostrar al mundo. ¿Qué problema había con plebiscitar eso? Si la gente los iba a votar, ¿quién iba a votar en contra del éxito argentino, ¿no? Esta era la convicción que tenía gente como Roque Sáenz Peña, que llega a la presidencia justamente a fines de 1910, y Figueroa Alcorta, que eran los impulsores de alguna manera de la reforma, y Sáenz Peña la va a concretar. Roque Sáenz Peña, un personaje realmente interesante, un tipo que había tenido una vida bastante a contramano en algún sentido de algunos de sus compañeros de la élite. Una de estas aventuras particularmente interesantes era participar del lado de los peruanos en la Guerra del Pacífico. El general peruano, le decían. El general peruano, bueno, de hecho el ejército del Perú le da el cargo de general a Roque Sáenz Peña, le está prisionero, pasa una cantidad de aventuras defendiendo una causa muy poco popular dentro de la élite argentina, meterse en una guerra latinoamericana, ¿no? Para la élite Latinoamérica era un reducto de indios, así se consideraba a países como
Perú, Bolivia, ¿no? Que estaban involucrados. En todo caso, la parte más respetable para ellos era Chile, dentro de esa guerra, ¿no es cierto? A pesar de la enemistad fronteriza con el país vecino. Y Sáenz Peña participa del lado peruano en esta guerra. Y también había sido un importantísimo embajador, un hombre que participa en las conferencias panamericanas en nombre de la Argentina. Y en 1902, en una de esas conferencias panamericanas, Roque Sáenz Peña hace fracasar el primer proyecto de ALCA, algo parecido al ALCA que plantea Estados Unidos, que es moneda única y levantamiento de las barreras aduaneras, una especie de mercado común, obviamente hegemonizado por el dólar y por el imperialismo norteamericano. En aquel momento, evidentemente, Argentina estaba en condiciones de disputar el poder a los Estados Unidos casi de igual a igual, con el aval inglés, ¿no? Yeah. Es decir, el gran aval era Inglaterra, que no quería la moneda del dólar en toda América Latina, y Argentina logra consenso en América Latina para que ese proyecto fracase, y esto tiene que ver con la gran tarea diplomática de Roque Sáenz Peña. O sea, es un personaje claramente conservador, pero muy, muy inteligente, un tipo con ideas claras, muy consciente del rol que hay que cumplir en ese momento, que había que ir adaptándose a los tiempos. Uh-huh. De ninguna manera un progresista, ¿no? Pero sí, en el contexto de la élite tan conservadora, aparece como un tipo por lo menos inteligente y no tan cerrado como sus compañeros de élite, ¿no? ¿Una víctima de Roca en algún momento? Sí, evidentemente de una maniobra terrible de Roca en las elecciones, evidentemente donde hay una situación terrible porque se presenta como candidato Roque Sáenz Peña y la única forma que tiene Roca de pararlo dentro del impulso que va tomando dentro del PAN es poner como candidato a su padre, a Luis Sáenz Peña. Una cosa terrible. Esto, por supuesto, estamos hablando de hace muchos años, donde había respeto reverencial de los hijos hacia los padres. Hoy no habría ningún problema, digamos, ¿no? Pero en aquel momento, pues, por supuesto, el padre no podía competir, el hijo no podía competir con el padre, y ante la presentación por parte de Roca de la candidatura de Luis Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña retira la suya. ¿Sabes por qué quería que lo contaras? Porque eso te da una idea de la imagen de Roca. De Roca zorro y de Roque Sáenz Peña un caballero. Roque Sáenz Peña un caballero que se la banca, que por supuesto lo odia profundamente, ¿no? Pero era su jefe de alguna manera también. En definitiva, Roca no dejaba de ser el gran artífice de la política argentina y no te podías pelear con Roca. Claro. Obviamente te caías del espectro político. Si bien las diferencias eran notables y se van abriendo el espectro ultra reaccionario de Roca, que no quiere reforma, y finalmente hay una ruptura donde el sector de Sáenz Peña sí va a plantear la reforma, que se concreta finalmente en 1912, ¿no? La ley de reforma electoral, la ley conocida como Ley Sáenz Peña, que establece el voto secreto, universal y obligatorio, ¿no? Esto es importante porque aparece ya, había unos ensayos de voto escrito que se habían hecho en 1904, y acá queda claro que se va a votar de ninguna manera con voto cantado. Aparece el cuarto oscuro, aparecen los fiscales, aparecen las garantías formales en cuanto al sistema de votación. Enrolamiento. Padrón. ¿No? Exactamente, claro. Porque un paso previo muy importante a la reforma electoral se da en 1901 con la ley Riquieri de servicio militar obligatorio. Es decir, aparece el empadronamiento masculino de gente en condiciones de votar, ¿no? Es el primer padrón oficial de varones, porque obviamente la ley es universal pero masculina, ¿no? Es un universo claramente masculino, como pasaba en la mayoría de los países del mundo. No lo estamos justificando en absoluto, sino estamos hablando del clima de época, ¿no? Por eso decíamos que había que ser muy hombre para votar. Claro, efectivamente, en todos los sentidos del término, ¿no? Entonces, ahí aparece esta ley electoral valientemente defendida por Sáenz Peña, que va a morir en el 14 y no va a llegar a ver la primera votación nacional. Sí ve las votaciones regionales, donde ganan los radicales abrumadoramente en Entre Ríos y Santa Fe, lo cual prende la alarma en el sector conservador. Parece que aquel pronóstico de cómo no nos van a votar no se va cumpliendo, ¿no? Y comienzan algunos a querer echar para atrás esta reforma electoral. El roquismo se asusta
los sobrevivientes del mitrismo, ya había muerto Mitre, pero los sobrevivientes de ese poder histórico argentino quieren tirar para atrás la reforma. Y es interesante acá destacar la actitud valiente de un presidente anodino absolutamente como Victorino de la Plaza. El hombre que reemplaza a Sáenz Peña, cuando muere Sáenz Peña, mantiene la reforma, se la banca de alguna manera, y se llega al 16 con la reforma y la posibilidad de una elección nacional con el voto secreto universal y obligatorio. ¿Sabes qué me llamó la atención? Cómo Sáenz Peña cumple con su promesa, que es decir, bueno, nosotros queremos que el sistema se termine. Sí, sí. Y entonces introduce la ley en diciembre, sí. Apenas asume en diciembre del 10. Exactamente. Pero especulan con la posibilidad de que no se trate. Claro. Para que el radicalismo no gane las elecciones provinciales. Sí, la trata de demorar lo más posible y finalmente él logra que se apruebe y salga esta ley que efectivamente va a tener cumplimiento nacional en 1916, cuando el radicalismo llega a la presidencia, ¿no? Desde el inicio hasta el presente. Historias de nuestra historia. La pregunta de esta semana es ¿cuáles fueron los resultados de la primera elección nacional por la ley Sáenz Peña en 1916? Esa la sé, bien puedo participar porque esa la sé, no sé otra que perfecto. Preguntes. Vamos, ahí los resultados quiere decir los 3-4 primeros, cómo fue la cuestión. ¿A historias? Sí, a historias@radionacional.gov.ar. Bueno, el premio son libros que van a poder retirar aquí en Maipú 555 por Radio Nacional. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña, por la Radio Pública. Antes de que se pudiera concretar la ley Sáenz Peña, evidentemente Sáenz Peña necesitaba el aval del principal partido opositor, digamos, que obviamente iban a estar de acuerdo con la reforma, que se iban a terminar las rebeliones permanentes de los radicales y que iban a participar finalmente de las elecciones. Esto comienza a tratarse el 2 de octubre de 1910 en la casa del diputado Manuel Paz, cuando se encuentran secretamente Irigoyen con Sáenz Peña. Es muy interesante el relato que hace Irigoyen sobre este encuentro. Él dice: ante nuevas insistencias que hiciera, o sea, Sáenz Peña, asentía que conversáramos y al ofrecerme participación en el gobierno sin restricción alguna, a los efectos de que pudiera realizar todos los bienes que me proponía para la nación, pedíle que apartara de su pensamiento estas suposiciones al respecto, porque eran insalvables mis determinaciones. Es decir, se seguía negando a participar de cualquier gobierno surgido del fraude, ¿no es cierto? No quería ministerios. De ninguna manera. Agregándole que lo único que la UCR reclamaba era comicios honorablemente garantidos sobre la base de la reforma electoral. El doctor Sáenz Peña no había pensado en esa forma de inmediato, sino en la concurrencia de la UCR a la labor de gobierno que iba a presidir. Pero planteaba la cuestión como indispensable y para que esta fuerza poderosa saliera de la animada abstención y protesta en que estaba colocada convino en ello. Y dándome cuenta de que deseaba hacer públicos sus ofrecimientos, le insinué que las concretara por escrito si le parecía bien para llevárselos a las altas direcciones de la Unión Cívica Radical. Lo que hizo condensándolo en la forma siguiente más o menos: que deseando demostrar la decisión que lo animaba para dar garantías públicas, le ofrecía a la Unión Cívica Radical participación en los ministerios e intervención en la reforma electoral que debía llevarse a cabo. La alta dirección contestó sin discrepancia alguna, rehusando participación en el gobierno por ser contrario a sus reglas de conducta y aceptando la intervención que se le ofrecía en la reforma electoral. Ahí entonces comienzan las deliberaciones que van a llegar a feliz término con la sanción de la ley 8871, más conocida como la ley Sáenz Peña. Es muy lindo el discurso que da Sáenz Peña, muy sentido, lo tenés ahí, ¿no? Sí. Cuando logra la sanción de la ley que va a llevar para siempre su nombre. Desaparecido el caudillismo, la República tomó sus formas, Hablando del federalismo. y el concepto nacional logró surgir sobre el concepto anárquico vencido. La lucha no abandonó por eso su crudeza. La sangre dejó de derramarse en los campos, pero corrió en las ciudades y los comicios presenciaron cruentas contiendas entre el pueblo apasionado y el oficialismo partidario. Y en el final dice: He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera votar. Quizá la idea es que la oligarquía se suicidaba
al sancionar la ley Sáenz Peña, ¿no? Dándole participación al socialismo, al radicalismo, pero muy por el contrario, digamos, lo que estaba haciendo era consolidar su poder, era legalizar, legitimar su poder, ¿no? Como bien dice el historiador francés Alain Rouquier, que dice: se está lejos del suicidio político de la oligarquía. Soltaba lastre, por cierto, pero solamente a nivel político, para acrecentar su poderío social. Le confiaba al radicalismo la misión de vehiculizar la ideología dominante en los grupos sociales marginales. Esto es muy importante, ¿no? Le confiaba al radicalismo vehiculizar la ideología dominante a los sectores subordinados, ¿no? El radicalismo sin proyecto económico de recambio solo se proponía democratizar la prosperidad resultante del sistema agroexportador. No amenazaba, pues, a los detentadores del poder económico, salvo en algunos aspectos secundarios, ni al equilibrio social que muy por el contrario reforzaba. Es interesante este concepto con el que coincidimos absolutamente, que la ley Sáenz Peña vino de alguna manera a ratificar y a legalizar el poder adquirido de hecho por la oligarquía dominante en Argentina. Solamente cuando estuvo clara que la competencia, el posible ganador era un partido como el Partido Radical, que no planteaba grandes reformas, ni cuestionaba el modelo agroexportador, ni el modelo social imperante, recién ahí la oligarquía accede a la reforma electoral, ¿no? Digamos que cuando tiene garantido que su poder no va a ser tocado, sino que se va a tratar de cambios políticos, alguna democratización no muy profunda de la sociedad, es ahí cuando aceptan entonces la reforma electoral, aunque había sectores que se seguían negando y resistiendo a esto. Un hecho que parece, como para ir terminando, muy importante y notable, es que la derecha no acepta de todas formas las reglas de juego democrático. La derecha no va a conformar un partido democrático de derechas de larga perduración en la Argentina, sino que se va a reservar el derecho de veto por la acción directa. Va a empezar a actuar, como diría Gramsci, por fuera de la sociedad política, a través de la sociedad civil, la sociedad rural, los grandes diarios, la Corte Suprema de Justicia, las corporaciones, y esto va a ser tan así que cuando al gobierno no le guste, va a empezar a conspirar hasta derrocarlo, como va a ocurrir en el final de este proceso iniciado en el 12, en 1930, con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Donde ya se sale directamente del sistema democrático. Efectivamente, pero lamentablemente esta conducta va a permanecer a lo largo del siglo XX, donde lejos de conformar un partido democrático la derecha, van a seguir conspirando por detrás de las líneas democráticas y siendo de alguna manera los fiscales de los gobiernos, y cuando algo no les guste o algo no les guste demasiado, van a terminar con esas experiencias democráticas surgidas del voto popular, ¿no? Esto es una temprana deficiencia del sistema político argentino que aparece ya en 1912 y en 1916, porque la derecha no termina de ponerse de acuerdo en la fórmula, por un lado Lisandro Latorre, por otro lado los conservadores, ya en 1916, donde se ve la desconfianza que denuncia muy bien Lisandro en cuanto al propio sistema que ellos están planteando. Dice: es un mal ejemplo porque ustedes no se están haciendo cargo de la reforma que están planteando, no es sincera en ese sentido, ¿no? Porque no creen en la democracia. Además lo dice él siendo parte interesada. Él era un hombre que provenía de esos sectores, es decir, pasó por el radicalismo, pero conocía eso, e inclusive alerta, cuando ya lejos del radicalismo, alerta sobre lo que va a pasar en Argentina si ellos mismos nos dan el ejemplo de creer en el sistema democrático que están replanteando a partir de 1912. Evidentemente, un antes y un después, a partir de esa ley que permite la llegada al gobierno, no al poder, al gobierno, del partido moderno más importante de la Argentina, junto con el socialismo, que era el radicalismo, ¿no? Se abre una compuerta para cambios políticos y van ahí a aparecer las dificultades cuando el radicalismo quiera intervenir en algunas cuestiones estructurales, como el petróleo, como alguna cuestión que tiene que ver con la economía, la estatización de algunos rubros de la economía. La cuestión social. Y ahí va a aparecer entonces con toda crudeza esta distinción entre actuar desde la sociedad civil o desde la sociedad política, ¿no? Que va a ser una de las claves de la Argentina del siglo XX. Y va a ser tema de alguno de los programas que vienen. Por supuesto, absolutamente. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes aquí en Historias de Nuestra Historia. Gracias, Roberto. Gracias, Felipe. Y nos encontramos el sábado que viene. Me gusta lo de parejo y no voy por la vedera.